Dios les bendiga, amados hermanos. En esta noche les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, desde la iglesia Ministerios Viva la Familia de Ebenecer, Guatemala. Agradecemos al Señor por su misericordia, por su bondad, y vamos a invitarles para orar, no sin antes darle gracias a Dios, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, pero también a la hermana Olga Lidia, que es mi esposa, y la hermana Sayan Yamilet, quienes nos apoyan en la transmisión. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, queremos pedir, Señor, tu presencia, queremos pedir tu aprobación, tu bendición, Señor. Quiero pedirte que me des palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, en el nombre poderoso de Jesucristo. Bendecimos tu nombre, te adoramos y esperamos, Señor, que hoy sea un día de edificación, de consolación y de exhortación para tu iglesia. Amén. Bien, amados hermanos, tenemos el tema de los dones del Hijo, la primera parte, pero que de alguna forma se compone de dos partes importantes. El ministerio apostólico, que acabamos de mencionar hace poquito, y el ministerio profético, que vamos a hablar hoy. Pero dentro de este tema vamos a abarcar los 5 ministerios. Claro que es tan amplio que no podemos terminarlo ni en 2 semanas ni en un año, sino es un tema muy, muy amplio, y estamos solamente dando algunas partes, algunas formas, algunos pormenores, ¿sí? Como un resumen de lo que son los 5 ministerios. Y hablamos que los 5 ministerios tienen como misión arrancar, destruir, arruinar, derribar, para que luego podamos edificar y luego podamos plantar en la vida de una persona. Esto es importantísimo. Entonces hablamos del ministerio apostólico, que ocupamos Éxodo 19:4, Deuteronomio 32:1, donde nos dice que la cobertura del apóstol está representada en las alas del águila, posee visión, se mantiene en las alturas de donde trae la doctrina revelada, pone su nido sobre la peña, es enemigo de la serpiente y enseña a sus aguiluchos a volar. También hablamos de las señales de un apóstol, que fundan iglesias, tienen revelación de la doctrina y de misterios, tienen sufrimientos por la causa de Cristo, sientan doctrina, tienen obras poderosas, predican el evangelio de la gracia, poseen cetro de gobierno y de autoridad, se mueve en el lugar santo y en el lugar santísimo. Es decir, que los apóstoles, hermanos, ministran pues cómo entrar al lugar santo y cómo permanecer en el lugar santísimo. También tenemos las funciones de un apóstol, y dentro de esas funciones, hermanos, está que ponen el fundamento de la doctrina, reciben mandamientos del Señor por medio del Espíritu Santo, dan mandamientos a la iglesia, tienen autoridad de parte de Dios para enviar a ministros, envían delegaciones apostólicas a las iglesias, visitan, supervisan y confirman las iglesias, son padres del alma cuando ejercen la función pastoral. También juzgan casos de las iglesias que cubren y aplican la disciplina. Tienen autoridad para entregar a Satanás. Eso lo explicamos el día de ayer en parte. Unos también tienen revelación, tienen autoridad para cambiar nombre a una oveja, son administradores de la gracia y los misterios de Dios, y también se dedican al ministerio de la palabra y la oración, así como los otros 4 ministerios. Eso significa que aunque el pastor sabe hacer otras cosas, él está dedicado
a la oración y está dedicado al estudio de la palabra del Señor. Ok, entonces hoy, hermanos, con el favor de Dios, vamos a entrar a platicar un poquito acerca del ministerio profético. Fíjese que la cobertura de un profeta está representada en las alas de gallina, pues una de sus funciones es juntar a la iglesia. ¿De dónde sacamos esto? Un profeta como Cristo en Mateo 23, 37, porque Jesús aquí en Mateo 23, 37 está ejerciendo una función profética. Dice el Señor: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y mire con qué propósito llegaban los profetas y los que le eran enviados, que eran apóstoles. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Entonces aquí encontramos, hermanos, que la cobertura de un profeta representa las alas de gallina, o son representadas en las alas de gallina que el Señor, por medio del ministerio profético, quiere juntar a sus hijos como la gallina junta a sus polluelos. Así que el ministerio profético cumple ese propósito. De manera, hermanos, que cada vez que el Señor, por ejemplo, este año es el año del retorno, el Señor está queriendo juntar a sus hijos como la gallina junta a sus polluelos. Y entonces aquí dice: he aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y dice Lucas 13:34: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Otra vez repite en los evangelios este mensaje. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Entonces, cuando el Señor está llamando a su pueblo a reunirse, digamos que es como si estuviera de manera simbólica, ¿ok? Como una figura, las alas de la gallina extendidas, esperando que sus hijos lleguen bajo su sombra, lleguen bajo su cobertura. Esto me llama la atención porque en una ocasión, leyendo un libro, decía que en cierta ocasión o en cierto lugar hubo un incendio y una gallina extendió sus alas y los pollitos se juntaron debajo de sus alas. Y cuando terminó el incendio, encontraron la gallina muerta, quemada. Pero cuando levantaron la gallina, hermanos, encontraron sus pollitos vivos debajo de las alas de la gallina. Entonces, esta es una figura impresionante de cómo el Señor nos ama, que estuvo dispuesto a morir por nosotros en la cruz del Calvario para darnos vida, y vida en abundancia, y vida eterna. Amén. Así que no espere demasiado. Acérquese a Dios. El Señor le ha guardado hasta el día de hoy. El Señor le ha dado su cobertura y le protege hasta el día de hoy. En la Biblia se afirma que sin visión y sin profecía el pueblo perece. Proverbios 29:18 dice: sin profecía el pueblo se desenfrena. Eso, entonces, el profeta, el ministerio profético, hermanos, es importante para que el pueblo del Señor no se desenfrene, no tome caminos equivocados, sino que siempre esté presente
el Señor hablándole a la iglesia y ubicándole en su voluntad. Así que la profecía o el ministerio profético, hermanos, afirma, establece, frena a la persona, al pueblo. Al profeta, hermanos, se le manifiestan primordialmente los dones del Espíritu Santo. ¿Cuáles dones? El don de inspiración y el don de revelación. O sea que un profeta, en un momento dado, el Espíritu Santo viene sobre él y por inspiración, porque siente en su espíritu que hay una palabra y el Espíritu Santo le está hablando a su espíritu lo que debe decir. Puede ser una sola palabra, y de esa palabra, cuando empieza a hablar el profeta y empieza a decir así dice el Señor, entonces por la fe él empieza a hablar de parte de Dios al pueblo, por inspiración, pero también por revelación. Cuando Dios revela cosas del pueblo o cosas que debe decir el profeta, y por revelación habla. Así que estamos hablando del ministerio profético esta noche. ¿Cuáles son las señales de un profeta? Las señales por medio de las cuales se puede reconocer a un profeta. Mire bien qué importante es esto. ¿Cómo podemos reconocer a un profeta? Antes de continuar, déjeme decirle lo siguiente. La Biblia dice que son 5 ministerios. Efesios 4:11. Algunos dicen que los apóstoles ya no existen. Equivocados totalmente. Que los profetas tampoco. Que solamente quedan evangelistas, pastores y maestros. Como dice el Señor, o como dijo el Señor, erráis ignorando las Escrituras. De manera pues que hay señales por medio de las cuales podemos reconocer a alguien que es profeta. Tienen autoridad para perdonar. Mateo 9:5. Porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Jesús, en su ministerio profético, estaba perdonando los pecados de aquella persona. Hay personas que están atormentados no por demonios, no por espíritus, sino por pecados del pasado. Y cuando un profeta declara palabra de Dios, la palabra profética más segura es la Biblia. Y cuando declara esa palabra profética sobre una persona, hermanos, aquella persona es liberada de culpabilidades, de cosas que haya cometido en el pasado o de pecados que ha cometido en el presente. De manera, hermanos, que el ministerio profético es necesario en la iglesia. Un profeta no anda profetizando por donde sea y a quien sea y en contra de los pastores o en contra de los otros ministerios. Un profeta se sujeta a un apóstol o se sujeta a un pastor donde él se congrega. Un profeta debe tener alguien a quien sujetarse. De lo contrario, se vuelve un problema dentro del cuerpo de Cristo. Un profeta que no se sujeta a nadie, cuidado, no le crea. No tiene que sujetarse a esa persona. Si alguien llega a usted a profetizarle, usted tiene un pastor, acérquese al pastor.
pastor, fíjese que vino fulano y me profetizó y me dijo esto y esto y esto. Por eso, ¿verdad? En la iglesia, gracias a Dios por lo que nuestro hermano Marcos, cuando el Señor le da una palabra, se acerca al hermano y me llama a mí, venga, pastor. Y eso habla de un respeto y de un cuidado en lo profético. Y entonces, delante de mí le da la palabra a otra persona. Pero esos profetas que andan mandando mensajes o que llegan a su casa, vengo de parte del Señor a profetizarle, pero ni siquiera vino a la casa pastoral, esos son peligrosos. La función del ministerio se mueve en el lugar santo y en el lugar santísimo. Esto es un poquito complicadito, ¿verdad?, para explicarlo, pero el ministerio profético, hermanos, no habla acerca del... Sí, habla de Cristo y habla de lo que hizo en la cruz del Calvario, pero sobre todo habla de la forma como debe conducirse el sacerdote en el lugar santo, vivir en santidad, purificarse, bueno, todo lo que tenga que ver con el lugar santo y el lugar santísimo. Las funciones de un profeta. Un profeta tiene funciones específicas y claras. Fíjese, reciben revelación de misterios, así como los apóstoles. Efesios 3:5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Fíjese, anteriormente, en otras generaciones, hay misterios que no se dieron a conocer a los hijos de los hombres. Ni Jeremías, ni Isaías, ni Daniel, por muy sabios que eran, no se les dio a conocer misterios que hoy han sido revelados a los profetas y a los apóstoles. Aquí lo dice, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Pero eso no significa que se lo sacaron de la manga. Significa que el Señor develó su palabra y reveló algo que estaba en las Escrituras, pero que no lo habíamos visto. De manera que ahora el Señor trae revelación de misterios, no solamente a los apóstoles, sino también a los profetas. Un profeta, un ministerio profético, predice acontecimientos futuros. Hechos 11, 27 y 28. Dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Fíjense lo que predice Agabo. Predijo que venía una gran hambre en toda la tierra conocida, habitada para aquel entonces. Y se registra en la historia que hubo un hambre en todo el mundo conocido de aquel entonces. Se registra que fue en tiempos de Claudio, un emperador romano. Entonces, hermanos, los profetas, como un ministerio, pueden predecir acontecimientos futuros. También el ministerio profético exhorta y consuela a las iglesias. ¿Eso qué significa? Bueno, Hechos 15:32 dice, y Judas y Silas
como ellos también eran profetas. Mire, Judas y Silas eran apóstoles. Usted dirá, no, Silas no era apóstol. Sí, también era apóstol. Pero dice, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Entonces, un profeta no solamente dice cosas que van a pasar en el futuro. Ese es un error de muchos que pretenden descalificar el ministerio profético. Un profeta también exhorta, consuela, confirma a los hermanos con abundancia de palabra de Dios, palabra profética más segura. Por ello, todo aquel que quiere desarrollar un ministerio profético o pretende desarrollar un ministerio profético, necesariamente debe estudiar la palabra del Señor, debe conocerla, debe aplicarla, debe saber explicarla. Por ello, Judas y Silas pudieron consolar y confirmar a los hermanos con la palabra profética más segura. A un profeta o al ministerio profético, Dios les comunica lo que va a hacer antes de llevarlo a cabo. Mire cómo dice acá la Biblia. Apocalipsis 17. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Así que un profeta comunica lo que va a acontecer antes de llevarlo a cabo. Dios le comunica, Dios le habla. También un profeta profetiza juicios de Dios. Apocalipsis 11:6 dice, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Wow. O sea que un ministerio profético, hermanos, de Dios y guiado por Dios, puede profetizar juicios divinos. Así que eso está en la Biblia. No estamos inventándolo. Ahora, aquí, hermanos, vamos a concluir con este tema. Ya ve que hemos hablado de los dones del Hijo, o sea, los domas, que son regalos en forma de hombre. Pero es la primera parte. Y hablamos en esta primera parte del ministerio apostólico y del ministerio profético. Así que en este tiempo Dios está mostrando a su pueblo el beneficio de los dones del Hijo, es decir, de los 5 ministerios. Dones en forma de hombres que Él ha levantado con autoridad para la edificación del cuerpo de Cristo. Y fíjese lo que le voy a decir antes de hablar de esto. En la iglesia se van a levantar profetas, evangelistas, pastores y maestros. Tal vez apóstoles. Pudiera ser. Incluso, voy a decir algo que se puede escuchar feo. Creo que en la iglesia se han levantado profetas que no están reconocidos todavía. Creo yo que eso es lo de menos. Claro que si quieren ejercer el ministerio profético tenemos que ir delante del apóstol, ¿verdad? Y decirle, hermano, aquí hay un hermano que se mueve en lo profético, fluye. Y entonces él va a probar el ministerio del profeta.
¿Sí me entienden? Y a aprobarlo, pero con un... No encuentro la palabra, desde ayer he querido con un consejo apostólico, ya, esa es la palabra. Con un consejo apostólico van a llevar, si el hermano fluye en lo profético, y a un apóstol igual. Vamos a orar por el hermano y a nombrarlo apóstol, porque es un apóstol. Entonces, pero si no pasara nunca, hermanos, lo importante es fluir. Que el Señor bendiga la iglesia por medio nuestro, seamos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores o maestros. ¿Me explico? Al apóstol le da la autoridad para dirigir y pone una palabra de justicia en su boca. Al profeta le da palabra de ciencia y sabiduría. Ciencia porque conoce, le da palabra de conocimiento y palabra de sabiduría. El apóstol Pedro exhorta a que la iglesia se cobije bajo la poderosa mano de Dios, ya que establece el pentágono de protección para los hijos de Dios. Figura de estar cubiertos con doble vestidura. Primera de Pedro 5:6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Si nosotros miramos este texto, podemos decir, ok, humillémonos delante de Dios. Pero no está diciendo eso. Está diciendo, humillémonos pues bajo la poderosa mano de Dios. Y la mano de Dios son los 5 ministerios que el Señor regaló a la iglesia para edificarla, para ayudarla a desarrollarse, para que llegue a la madurez, a la estatura del varón perfecto, al nivel de Jesucristo. No sé si parece que esa última parte dice a la plenitud de Cristo. Pero luego dice Proverbios 31:21: no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Entonces, usted y yo debemos estar cubiertos con vestiduras dobles. Debemos tener cobertura, la cobertura divina y la cobertura apostólica, para que podamos estar seguros en la mano del Señor para el tiempo de la prueba. Así que el Señor nos ayude, hermanos, y el Señor nos dé la victoria. Oramos esta noche. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que el recipiente donde se está colocando o se está depositando este grano, esta semilla, Padre, sea sellado para que nada ni nadie pueda robar ese grano, esa semilla, ese mensaje que está siendo depositado en tus hijos. Y yo vengo declarando en el nombre de Jesús, por la autoridad que tú me has dado, que en la iglesia se levantan apóstoles y profetas. En el nombre de Jesucristo, derrama de tu Espíritu Santo sobre tu pueblo. Muchas gracias, Padre eterno. Amén. Bien, vamos a saludar a algunos hermanos que estén por ahí. Les voy a pedir que... La hermana Cindy Alvarado. Hermana Cindy, Dios le bendiga, hermana. Esperamos que ya esté mejor la hermana Violet. Que Dios la bendiga y Dios le guarde. Hermano Jesús Antonio, igual, Dios le bendiga, hermano Chucho. Me da gusto que sigamos firmes. Amén. Igual, hermana Cindy, Dios me la bendiga. Dios bendiga a Violet y Dios bendiga también a Regina. Pastor. Dios les bendiga. Amén. Hermana Laila Ochoa. Hermana Laila Ochoa, Dios les bendiga, mamita. Dios bendiga también a mi padre.
Que Dios me los guarde y me los tenga por mucho tiempo con nosotros. Hermana Maricruz. Hermana Maricruz, Dios le bendiga, hermana Mari. Saludos a su esposo, el hermano Rafael, hermano por la fe, ¿verdad? También saludos por ahí al hermano Hermana Sandy. Samuel, el hermano Sammy, la hermana Estrellita, las niñas Madison, la hermana Michelle. Dios me los bendiga. Saludos ahí a los vecinos de Huacapa. Saludos, Andy. Dios te bendiga. Te estuve esperando hoy para empezar los ensayos. Espero que podamos ensayar. Ya tenemos guitarra, hermanos. Guitarra electroacústica. Me falta el cable para conectarlo a la consola, para que podamos tener ya la música por lo pronto con guitarra. ¿Ven? ¿Sí? Bueno, pues Dios bendiga a cada uno de ustedes. Anoche un hermano estuvo ahí, llamaba Freddy May. Era el pastor Freddy. Así que Dios lo bendiga, mi hermano Freddy. Saludos a todos. Hermanos, les esperamos el día de mañana acá en la iglesia a las 5:30 de la tarde. Vamos a empezar nuestro servicio. Quiero dar solamente un anuncio para el jueves. El jueves nos vamos a reunir a las 5. Ningún hermano de los que van a ir para allá vaya en moto. Vamos todos juntos. Si usted puede llevar su carro, o si tiene carro, y si podemos, el hermano Alexis va con nosotros, pues vayámonos con el hermano Alexis. Hay detalles que están sucediendo en Morelito, así que no queremos darle ningún crédito al diablo, que el Señor lo reprenda, hermano. Oremos por Morelitos, oremos por Benito Juárez, oremos por toda esa parte de ahí que es una zona, dicen que peligrosa, pero el Señor se va a hacer cargo de esa gente, en el nombre de Jesús. Porque ya están asolando mucho a las personas de ahí mismo. Así que, hermanas y hermanos, vamos a ir a un lugar donde el Señor va a hacer un milagro poderoso. Que pasen buenas noches. Amén.